Mucho creemos que sabemos regar. Después así se nos liquidan las plantas. Un poco de agua de canilla, de red. Y todo solucionado. Mucho creemos que sabemos regar. Hoy vamos a derribar algunos mitos y vamos a dar algunos secretos con respecto al riego. No se quejen, después van a haber plantas que están liquidadas y vamos a creer que es alguna plaga o algún virus o bacteria. Y nada más alejado de la realidad. Pero vamos a tener que dar una introducción con respecto al tema de cómo el agua actúa con las raíces. Cómo la absorbe y los errores que estamos cometiendo. Quédense hasta el final porque les puedo asegurar que estoy seguro que la gran mayoría no sabemos por qué a veces las plantas se enferman o se mueren. Por el simple hecho de creer que porque regamos un poco todos los días está el asunto solucionado. Y no es así. Las plantas, además de hidratarse, se alimentan a través del agua que aportan los nutrientes indispensables para que puedan completar su ciclo biológico, es decir, respirar, crecer, florecer y fructificar. El agua va a entrar a la planta por las raíces, en un proceso llamado ósmosis. Este fenómeno ocurre cuando el agua tiene diferentes concentraciones de sales. Vamos a ir por este lado. O sea, cuando las raíces poseen mayor concentración de sales dentro que afuera. O sea que en la tierra tiene que estar más diluida la sal. Por ende, por ese fenómeno llamado ósmosis, va a penetrar por las raíces a la planta. Hasta ahí me están siguiendo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir con la explicación. Estas raíces tienen una membrana semipermeable, por lo cual el agua entra dentro de ella por diferencia de presiones. A mayor concentración de sales en la raíz, tiene menos presión. Cuando la sal está más diluida en el agua, hay más presión afuera. O sea que va a haber más presión del agua y se va a dirigir a donde hay menos presión, que es dentro de las raíces. ¿Me entienden? No estoy siendo un tanto complicado. O sea que, para hacerlo más sencillo, donde hay menos sal, el agua va a tender a pasar a la raíz que hay mucha más concentración de sales. Esas sales absorben el agua de afuera de la raíz. No quería ser reiterativo, pero esa parte es fundamental. Es muy importante que sepamos eso. El agua entra por diferencia de presiones. Y voy a ser reiterativo de nuevo. Va de un lugar que es menos salino o tiene las sales más diluidas, como es la tierra, a un lugar con concentraciones de sales más altas, que es dentro de las raíces.
Ese proceso se llama ósmosis. Disculpen que sea reiterativo. Ahora vamos a entender por qué es tan importante esto. Vamos a ver distintos tipos de aguas y vamos a empezar por las lluvias. Podemos tener de la naturaleza la mejor calidad de agua, que es la lluvia. Se evapora en su estado puro, sin ningún mineral, y en su viaje de regreso al suelo arrastra y se carga con partículas de nitrógeno ambiental, eliminado por las plantas y animales, junto al dióxido de carbono que contiene la atmósfera. Ambos le dan al agua una leve acidez. Y esta combinación favorece de una manera impresionante al metabolismo de la planta. Cuando llueve, entra el agua en el perfil del suelo e hidrata las raíces, disolviendo y arrastrando los nutrientes y restos de fertilizantes que están acumulados sobre la superficie. Y activa el crecimiento de los pelos absorbentes nuevos. Ahora tenemos que saber que el agua con que regamos dista ser agua de lluvia en mucho. Tanto sea agua de red como agua de pozo. No es lo mismo. El pH del agua es un indicador del potencial de hidrógeno con el que cuenta en su composición. Es la cantidad de hidrógeno libre. Cuando más hidrógeno libre haya, más ácida será la solución. O sea, un pH de 7 es un pH neutro. Un pH menor a 7 es un pH ácido. Y un pH mayor a 7 es un pH alcalino. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Hay plantas, como los arándanos, que necesita un pH ligeramente ácido, o sea, menor a 7. Ahora es bueno saberlo, pero no se justifica en un huerto. Sí, en una huerta de grandes dimensiones, comprar un medidor de pH, o en el campo, donde hay grandes extensiones de sembrado. Y es aquí el motivo de este video, el tratar de distinguir las aguas. Y obviamente el suelo, ya que cuando sube el valor del pH es porque hay gran cantidad de sales disueltas. Y estamos hablando que cuando sube el pH es porque se vuelve la tierra alcalina. Y es por el gran contenido de sales disueltas que se forma el sarro del agua. Cuando regamos, el sol va evaporando el agua libre de minerales y se van formando en el suelo capas de sales que comienzan a acumularse primero en la superficie. Después de mucho riego se van a ir acumulando en el perfil de la tierra, o sea, en la tierra subterránea. El suelo es una estructura de materia orgánica, lo que le otorga el color oscuro, casi negro. La arcilla que le dan plasticidad y arena que colaboran con la porosidad. Cada elemento está siempre interactuando con las raíces. Y el agua que ingresa en el perfil forma entre sí el agregado del suelo. Con la intervención del calcio y magnesio son responsables de la unión química, según el porcentaje en que se encuentre el combinado. Estos materiales darán estructura y porosidad, y por ende una textura. Un suelo bien agregado es aquel que al tocarlo y desmenuzarlo forman grumos de color oscuro. Cuando regamos con agua de capa subterránea, estamos depositando en el suelo pequeñas dosis de sales disueltas.
Esas sales disueltas van a incorporarse en el agregado del suelo, o sea, en la capa subterránea, donde están las raíces. Dentro de estas sales, el sodio es el que desplaza muy fuertemente al calcio y al magnesio, que sería el elemento formador de la clorofila. Digrega los grumos del suelo y rompe las estructuras de la arcilla, limos y arena. Y es por eso que cambia la textura, la estructura y la porosidad de la tierra. Y estas sales provocan una baja filtración en la estructura de la tierra. O sea que todas las sales afectan directamente a la disponibilidad del agua en las plantas. Mayormente sale disuelta de bicarbonato y carbonatos de sodio, que van aumentando su concentración y por ende la presión de agua en el suelo. En consecuencia, cuando tenemos mucha presión de agua en el suelo, se imposibilita que esa agua pase a la estructura de la planta, ya que la presión de agua dentro de la planta es mayor que la de la tierra. Siempre antes de regar, es conveniente con un palillo medir la humedad en el suelo. Como estamos viendo acá, esta tiene barro, si bien parece seca. Mientras por otro lado, parece seca y está seca. Por más que en la superficie parezca seca, lo podemos medir también en la maceta. Hay que medirlo, probarlo con un palillo. En todo caso, porque vamos a estar agregando agua y a su vez sales, inútilmente. Y esas sales a la vez son las que provocan después el desmejoramiento de la planta y muchas veces quedan full. Ahora, regarlo con el agua de red, vamos a estar incorporando cloro a la superficie, ya que el agua de red posee cloro. Y esta se acumula muy fácilmente y provoca la deshidratación de las plantas. Esto lo tenemos que corregir rápidamente antes que las plantas capiten, o sea, perezcan. Por lo tanto, es bueno una vez por semana, y más cuando estamos en verano, darle muchísima agua, mucha agua. Y no tener miedo por eso, ya que vamos a estar lavando todas las sales y el cloro acumulado. El cloro es un elemento muy volátil y es bueno poner las aguas en un recipiente de boca ancha y dejarla reposar 7 o 8 horas. En mi caso lo dejo siempre unas 24 horas y el recipiente lo tapo porque estamos en una zona donde los mosquitos son una infección. Y en un recipiente grande de unos 25 litros no afecta eso en la evaporación de cloro. Por lo tanto, muy resumiendo, esta elevación de la concentración de sales por regar muy poquito todos los días provoca la alcalinización del suelo, o sea, un pH mayor a 7, y la absorción de agua por las raíces, que se ve tan afectada que incluso puede provocar la deshidratación. Esto va a variar según la resistencia de la especie y la salinidad, o pH alto. Si esto sucede, es muy común ver plantas achaparradas, con bordes marrones, pérdida de flores, de frutos y con hojas cloróticas, que sería un amarillo huevo. Estos son síntomas que aparecen en los veranos cálidos y secos, como lo que hemos tenido
cuando salimos afortunadamente de La Niña, que nos tuvo, al menos en esta región, 4 añitos de intensa seca. Y esto lleva porque hay pocas precipitaciones y humedad ambiente. Hay que tener mucho cuidado con los riegos que son automáticos, porque van en goteo y ese goteo tiene sales y cloro y lo va depositando superficie tras superficie formando capas. ¿Y qué hacer para que esto no suceda? Bueno, debemos regar semanalmente con mucha, abundante agua para lavar las sales que se fueron acumulando y depositando con el tiempo. Es fundamental bajar las concentraciones de sales, sea en el perfil de la tierra, en el suelo o en maceta, ya que vamos a estar hidratando las raíces. Ya que por la gravedad, la gota va a penetrar en el suelo y vamos a tener nuevamente el proceso de ósmosis en la planta. El riego abundante humecta y logra que el suelo entre en capacidad de campo. ¿Qué es la capacidad de campo? Es la capacidad del suelo de retener ese agua luego de haber sido regado con abundante agua sin haber sido encharcado, obviamente. Cuando esa capacidad no existe, o sea que apenas echamos agua, esa agua no penetra, es porque ya el agua está alcalinizada. Por lo tanto, no es bueno hacer riego corto y frecuente porque vamos a estar llenando de sales la tierra. Ahora, las ventajas de un riego abundante cada unos 7 o 10 días, una es rutifica a la especie por tener un buen desarrollo radicular y tolerar más los veranos secos y calurosos. Consejo: cuando se tiene macetones, es bueno ponerle un caño que vaya a las raíces directamente, bien abajo, y echar agua por acá, aparte de eso por la superficie. Y eso va a provocar que las raíces se desarrollen más en profundidad y menos hacia los costados. Y al desarrollar las raíces en profundidad, las raíces pueden alcanzar capas más subterráneas en donde el agua es mucho más pura. Y los riegos cortos tiene de que las plantas desarrollan raíces superficialmente para los costados. Eso no le da ni siquiera anclaje. Con los riegos semanales cuidamos el consumo del agua de las napas y le damos tiempo que se recupere su nivel freático, o sea, el nivel de las napas. A su vez, disminuimos el nivel salínico de las capas subterráneas, disminuyendo las sales por el aumento del volumen del agua que le estamos agregando. Ahora, ¿en qué momento del día regar? Debemos regar siempre a la hora de la luz solar, porque bajamos el impacto de la temperatura. Colaboramos con el proceso de la fotosíntesis. Mejoramos el movimiento de todos los nutrientes que se encuentran en el suelo. Creamos un ambiente saludable para las hojas y las raíces. Y 5, fundamental, bajamos la cantidad de insectos y hasta plagas que pueden encontrarse en hojas, tallo y raíces. Durante el día las plantas realizan el proceso de fotosíntesis, liberando oxígeno y bajando la temperatura del ambiente, como grandes pulmones radiadores. Ese es el motivo más importante. Ella consume mucha energía para fotosintetizar y por medio del agua la van recuperando. Ahora, durante la noche las plantas respiran sin necesidad de tomar agua. El agua que le proveemos de noche no es utilizada hasta la hora de la luz. Queda entonces a expensas de microorganismos y hongos.
Ocupa el lugar del aire e impide que las raíces respiren. Por lo tanto, sube así la probabilidad de desarrollo de patógenos. Y este hábito es mucho más perjudicial en el caso de césped, ya que el tallo y la hoja están directamente en contacto con el suelo, que puede estar encharcado. ¿Cómo contener el agua del riego? Los componentes enriquecedores de materia orgánica generan una estructura macroporos. Estas favorecen la exploración de las raíces. Una tierra con mucha aireación y un buen drenaje de las aguas. La cobertura con hoja del suelo o pinola va a favorecer que se mantenga la humedad en el suelo. La corteza en proceso de composición activa a microorganismos benéficos que colaboran con la acidez del suelo y la metabolización de los nutrientes. Ahora, el proceso de riego debe ser de día, pero siempre por la mañana muy temprano, ya que por la tarde hay que tener en cuenta que las plantas tienen un proceso de metabolismo muy lento y enseguida cae la noche. Y todos sabemos que en la noche no aprovechan el agua y es muy perjudicial. Por lo tanto, llegamos al final, espero que les haya servido la info, no olviden suscribirse, será hasta el próximo video, estamos llegando ya a fin de año, así que vamos a ver cómo seguimos con esto. Ya le agradezco mucho y será hasta la próxima. Chao.